La mañana del 13 de agosto de 2018, Shannon Watts regresó de su viaje de trabajo, cansada pero ilusionada con el bebé que esperaba. Horas después, no respondió mensajes, no acudió a una reunión, no abrió la puerta cuando su amiga Nicole fue a buscarla. Dentro de la casa estaba su bolso, sus llaves, su teléfono, su coche con las sillitas de las niñas. Afuera, las cámaras del vecino mostraban a Christopher Watts, moviendo su camioneta al amanecer y cargándola varias veces. En el interrogatorio formal, el punto de partida fue curiosamente una colaboración. Christopher acepta someterse a una prueba de polígrafo en una pequeña sala de comisaría. Se sienta frente a la examinadora, la detective Tammy Lee. Ella empieza con un tono tranquilo, explicando el procedimiento. Necesito que sea totalmente honesto, porque el polígrafo solo funciona si la persona no oculta nada. Él asiente. Insiste en que quiere ayudar, que lo único que le importa es traer de vuelta a su familia. En esa primera fase, las preguntas giran en torno a la versión que ella ha dado ante la policía y los medios. Shannon había regresado tarde, se habría quedado hablando con ella, y las niñas habrían desaparecido, mientras él estaba en el trabajo. Cuando la examinadora le pregunta directamente, ¿sabes dónde están Shannon y las niñas? Él responde que no tiene nada que ver con su desaparición. Aunque el video no muestra las agujas de la máquina, la actitud de la detective diciéndole a Christopher que recuerda que la prueba es muy sensible, que mostrará cualquier engaño, que él debe decidir si quiere ser ese padre que coopera o ese hombre que miente cuando su familia está desaparecida. Cuando termina el examen, Tammy Lee vuelve a la sala, acompañada por otro investigador, y le dice, no pasaste el polígrafo, fallaste. So, he did not pass the polygraph test. Okay. Okay. A partir de allí, los agentes dejan de tratarlo como un padre y lo convierten en un sospechoso. Le dicen que solo hay una persona en esta sala que sabe qué pasó, y esta persona eres tú. Su estrategia es la de la confesión parcial. Le ofrece una vía de escape moral. Si ha pasado algo terrible en la casa, si Shannon hizo algo, y si él reaccionó, todavía puede explicarlo. Le sugieren de forma apenas visible la idea que luego él mismo utilizaría, que quizás su esposa haya atacado a sus hijas, y que él, al descubrirlo, haya cometido un crimen. Christopher escucha, niega, se aferra durante varios minutos al argumento que tenía. Repite que no sabe nada, que no les haría daño, que las quiere. Los detectives continúan presionando y le dicen, hemos hablado con su amante, que ya saben de la infidelidad y de que quería separarse. Insisten en que esa doble vida que estaba llevando es parte de la verdad que él intenta ocultar. Entonces, Christopher menciona que quiere hablar con su padre. Le permiten verlo en la misma sala de interrogatorios. La cámara sigue grabando mientras su padre se sienta frente a él. What's wrong with me, or- And this, polygraph failed it. Chris se inclina, baja la voz y por primera vez es sincera. Este le dice a su papá, no la quiero proteger. Entonces menciona la idea que los investigadores le habían sugerido. Ella les hizo daño, estranguló a las niñas y entonces yo la estrangulé a ella. Era una confesión, pero no la verdadera. En esa versión, él se presentaba como alguien que al descubrir a Shannon atacando a las niñas después de pedirle el divorcio, le habría quitado la vida en un momento de ira. Cuando los detectives vuelven a entrar, le preguntan dónde están los cuerpos. Él reconoce que llevó a todos al sitio de trabajo de la compañía petrolera, Anadarko, donde enterró a Shannon en una fosa poco profunda y tiró los cuerpos de sus dos hijas dentro de dos tanques de petróleo separados. Los detectives después le muestran un mensaje a Christopher, donde Shannon se muestra como una mujer desesperada por salvar su matrimonio, no como un monstruo dispuesto a atacar a sus hijas. Los detectives le mencionan que su búsqueda en internet y sus salidas con la amante hablan de un hombre que ya había imaginado una vida sin su familia. La confesión real llega cuando Christopher está en prisión y en una entrevista cuenta lo que sucedió. Ahí admite que él estranguló primero a Shannon en la cama, que luego cargó su cuerpo, sentó a las niñas en el asiento trasero de la camioneta y manejó unos 45 minutos hasta el campo petrolero. Describe cómo ya en el lugar asfixió a las niñas una por una y tiró sus cuerpos en los tanques donde fueron halladas mientras enterraba a Shannon cerca. El 21 de agosto de 2018 fue formalmente acusado de 4 cargos en primer grado, más por un cargo adicional por la pérdida de vida de un menor de 12 años bajo su custodia, de interrupción ilegal de un embarazo. El 6 de noviembre de 2018, Christopher se declara culpable. El juez dictó sentencia, 5 cadenas perpetuas, 3 de ellas consecutivas y 2 simultáneas, esto sin posibilidad de libertad condicional. Sarah Rhodes. En la primavera de 2021, la desaparición de un niño de 2 años en Las Vegas fue un caso que se puso en el ojo público como un secuestro impactante. El cuidador aseguraba que una mujer relacionada con la familia había aparecido en la puerta, había tomado al pequeño y se lo había llevado sin dejar rastro. Durante días, los medios repitieron la versión del hombre, que estaba al cuidado del menor mientras la madre viajaba para atender a un familiar enfermo. Pero conforme la policía revisaba la escena, algo en el relato del hombre empezó a salir a la luz. Manchas rojas del propio acusado en una pared,
ropa del niño con olor a orina acumulada, y contradicciones en los tiempos y detalles de su historia que resultaban difíciles de probar. Los investigadores empezaron a creer que no buscaban a un niño perdido, sino a un criminal que quería ocultar un ataque con un secuestro. Cuando Terrell se sentó en la sala de interrogaciones, lo hizo aferrado a esa primera coartada. Insistían que la tía del menor había llegado, que él había entregado al niño, que no sabía nada más. Los detectives, que ya tenían pruebas físicas que planteaban otras versiones, comenzaron a seccionar la historia, poniendo sobre la mesa argumentos concretos: las manchas rojas encontradas en el departamento, la ropa del niño llena de orina, los huecos en su historia. Un momento clave fue cuando Rhodes vio que su coartada ya no tenía sentido. Entonces abandonó el papel de testigo preocupado, y ante las preguntas constantes de posibles ataques, se rompió. Resultando en una confesión, reconoció que el niño se había orinado varias veces, que eso lo enfureció y que lo golpeó repetidas veces. Según el testimonio posterior de la detective, Rhodes describió cómo el pequeño niño empezó a jadear, a quedarse sin aire hasta que su rostro se tornó azul, mientras él, ya tarde, intentaba aplicar maniobras de reanimación que no tuvieron éxito. Tras reconocer que él le había quitado la vida, los investigadores no se conformaron con el testimonio verbal, querían saber dónde estaba el cuerpo del niño. Fue entonces que la historia de Rhodes vuelve a cambiar. Fue entonces que tomó un papel y pluma para dibujar un mapa. Este mapa era del apartamento donde vivía el menor, marcando el recorrido, según relató, de cómo cargó el cuerpo del niño. Dibujaba una línea desde el departamento hasta una zona de tierra blanda, junto a un muro a pocos metros de distancia, y marca con una X el lugar donde mencionó que lo enterró. Ese dibujo se transformó entonces en una confesión. Días después, el cuerpo del niño es localizado en la zona indicada, bajo un muro cerca de un estacionamiento, conformando lo que Rhodes había dibujado. Después de colaborar con el mapa, el comportamiento de Rhodes cambia. En el video se puede observar cómo el hombre está solo en un cuarto gris, con una mano esposada a la mesa y la otra libre, en la que pareciera un momento de espera para seguir con otro proceso. Vemos como Roach intenta sacar la mano que está esposada, tirando con violencia la cadena, mientras grita que lo dejen ir. Se lo observa como inquieto y moviendo la silla desesperadamente. Cuando los detectives regresaron a la sala, intentaron calmarlo. Uno de ellos aparta unas latas que estaban en el escritorio, pero en ese momento en que se acercan a Roach, este se transforma totalmente y empieza a atacar a los investigadores, y con la mano libre arranca la funda del artefacto de fuego que llevaba el investigador. Durante la grabación se puede observar cómo Dean y su compañero se lanzan sobre Rhodes, luchan por quitarle el artefacto de fuego. En medio de la pelea, Rhodes incluso llegó a apuntarles. Durante el juicio, un investigador testificó que en medio de la pelea escuchó el grito: "Voy a quitarle la vida a alguien", repetidas veces. Los dos agentes intentan ponerlo boca abajo sobre la mesa, pero el artefacto continuaba en las manos de Rhodes, hasta que otros dos oficiales llegan a la habitación, que logran finalmente quitarle el objeto y someterlo. Roach fue condenado a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional, con un mínimo de 22 años y 4 meses en prisión, antes de poder optar la libertad condicional. En el verano de 2017, la ausencia de Shannon Graves empezó como una pequeña preocupación. Una joven que solía desaparecer por temporadas dejó de contestar llamadas. No apareció en el cumpleaños de su hermana. Su familia la reportó como desaparecida el 22 de junio, meses después de haberla visto por última vez, mientras ella compartía casa y vida con su novio, Arturo Novoa. Esto es ubicado en Youngstown, Ohio. Fue entonces que la policía llegó con Katrina Layton, pues ella llegó a ser pareja de Arturo durante años, hasta que este se fue con Shannon, y que curiosamente, cuando Shannon desapareció, Katrina volvió a salir con Arturo. Durante el interrogatorio, los policías preguntan: "Una de las razones por la que hemos estado tocando puertas es porque estamos buscando a Shannon". Ella responde de forma natural. Desde el inicio, Katrina empieza a separarse del caso, diciendo que simplemente era la ex que había regresado con Arturo, pero esta no sabía nada de Shannon. Acto seguido empieza a crear una historia. En esa historia describió la relación con Anthony, el alias que usaba Arturo, de cuando sucedió la separación, cómo llegó Shannon a la vida de Arturo y la reconciliación. Repitió una idea que quiere dejar clara a los detectives: Shannon no era más que un paréntesis, un entretenimiento, una mujer divertida sin responsabilidades, mientras que ella representaba la estabilidad, los hijos y la casa. En un momento clave, al describir a Shannon suelta, ella era un problema en mi opinión. Siento que no le importaba a la gente. Esto no fue solo un comentario, sino una declaración de que lo que pasó con Shannon se produjo únicamente por su estilo de vida y las personas con las que se juntaba. Cuanto más hablaba Katrina, más se contradecía, pues empezaba a mostrar interés, aunque aseguró que nunca habló con Shannon. Menciona con precisión peleas, escenas de celos y mensajes de Facebook, en qué momento Arturo y Shannon salían, y hasta quién manejaba el coche de quién, declarando más su claro odio hacia Shannon. Para él, ella era una stripper, era solo algo divertido. Yo no estoy de acuerdo con ese estilo de vida, con intenciones de dirigir la atención hacia otras personas y no a ellos, pero la conversación empezó a tornarse interesante, mencionando fechas y algunas cosas que Shannon dejó antes de desaparecer. Entonces los policías comenzaron a preguntar sobre cuándo volvió a vivir con Arturo. También le preguntaron si Shannon ya se había marchado o si la había visto ese año. Ella responde que no,
que la última vez que se cruzaron fue en 2016, en una fiesta donde terminaron discutiendo, y que desde entonces hizo todo por evitarla. Luego aparece un punto que a los investigadores les resulta especialmente sospechoso: el teléfono. Los agentes le mencionan un número que primero usaba Shannon y que luego pasó a usar ella misma. Katrina intenta ocultarlo, diciendo que era un teléfono de minutos de Anthony, que se lo iba prestando a quien estuviera con él en ese momento, dando más sospechas que respuesta. En paralelo, la policía enfrenta con otra escena inquietante: testigos que afirmaron haber visto a Anthony quemando pertenencias de Shannon en una hoguera. Cuando le plantean eso, Katrina se muestra incrédula, casi indignada. En los 7 años que estuvimos juntos, él nunca ha hecho cosas locas como quemar cosas. No es una persona vengativa. Los detectives, sin embargo, le recuerdan un detalle de los archivos delictivos de Arturo. Le dicen: tiene antecedentes por incendio provocado. Lo que dice a continuación suena aún más sospechoso. Si 10 personas dicen que quemaste las cosas de tu ex, es plausible. Si 4 lo dicen y el implicado asegura que nunca pasó, algo no encaja. Otra cosa que se le cuestionó a Katrina es el coche y la tarjeta de beneficios de Shannon. Ella reconoció que cuando vuelve con Anthony, el perro de Shannon y el auto seguían allí, pero sostiene que ella simplemente no prestó mucha atención y que él le contó que Shannon le había dejado el coche porque pensaba mandarlo a un deshuesadero. Sin embargo, la policía ya sabía algo. La tarjeta de beneficio de Shannon siguió usándose en la zona. Entonces preguntan por los lugares donde compraban, quién usaba la tarjeta y qué compraban. Katrina responde que a veces pagaban con la suya, a veces con la de él, que se intercambiaban las tarjetas, que si Anthony sacaba una para pagar, ella asumía que era la suya. A pesar de que los argumentos de Katrina parecían insuficientes como para ser válidos, le fue útil para demostrar que no conocía el uso fraudulento de la tarjeta de Shannon. Durante el interrogatorio, todo parecía no tener algún sentido, hasta que todo se empieza a tornar en su contra. Ella, que empezó a decir que casi no trató a Shannon, termina recordando con detalle cómo conoció al ex prometido de la víctima, que hablaban por Facebook. También relata que supo por otras personas de una fogata, en la que se habrían quemado pertenencias de Shannon, ropa, papeles, incluso un brazalete con su nombre. Escena que coincide con los reportes de que Arturo y Katrina organizaron una hoguera para deshacerse de objetos vinculados a Shannon. Pero los detectives ya saben que los restos de Shannon fueron encontrados en un congelador, que Arturo guardaba en el sótano de unos amigos, que dentro había bolsas de basura con partes del cuerpo, que en la casa de Katrina encontraron el manual de dicho congelador, manchas rojas en las paredes y herramientas con las cuales se sospechaba que se habría hecho el crimen. También saben que Arturo y su amigo, Andrew Herman, llevaron el torso y la cabeza a un contenedor, y que solo quedó parte del cráneo, que terminó en el mismo congelador. Al final, las pruebas reunidas en meses de trabajo no dejaron muchas brechas. Los registros señalan que Arturo Novoa golpeó a Shannon Graves con un martillo, ese en el baño de la casa. Le quitó la vida y envolvió el cuerpo en bolsas, antes de llevar los restos con ayuda de Herman. Sus pertenencias se quemaron en una hoguera, y las partes que quedaban se guardaron en el congelador, que terminó siendo la fuente de información principal. Al final, Katrina Layton fue condenada a 18 años, esto por cargo de encubrimiento y destrucción de cuerpos de Shannon. Al amanecer de un día de febrero de 2014, en un vecindario de Fallbrook, California, los vecinos escucharon primero lo que pensaron que eran petardos. Una ráfaga de sonidos pareció el de un artefacto de fuego. Aparte de esto, iba acompañado de gritos pidiendo ayuda. Dentro de la casa vivía el agente inmobiliario, entrenador de rugby, Howard Joe Stacchio, junto a su esposa Laura, sus hijos, y en la casita de invitados, la suegra, Cynthia Sidevaca, una abuela de poco más de 60 años, que había sufrido un derrame cerebral y a la que la familia había resguardado para cuidarla. Esa mañana, después de una discusión aparentemente trivial sobre la ropa de una de las niñas: no puedes ir así, pareces de barrio bajo. Esta sería la frase que luego se repetiría una y otra vez. Cynthia salió al patio, tomó su artefacto de fuego y la descargó sobre su yerno. Horas más tarde, cuando los detectives la localizan, no la encuentran escondida ni en shock, sino celebrando su cumpleaños en su cafetería favorita. La llevan a la comisaría y la sientan en una sala de interrogatorios. Ella entra en escena como víctima colateral de un crimen. Sin saber lo que habría ocurrido, uno de los investigadores comienza diciendo: algo pasó hoy en tu casa, y desafortunadamente el esposo de Laura falleció. Cynthia parece sorprendida, tratando de procesar la información. ¿Qué? ¿Atacaron al esposo de Laura? ¿Cuándo? Hoy. Durante unos segundos, su reacción era de sorpresa. Se le escucha llorar. El detective le invita a que hable, que cuente lo que sabe, pero ese sentimiento desaparece poco a poco cuando le pregunta qué pensaba sobre su yerno. Entonces, levanta el pulgar hacia abajo. En lugar de sentirse mal o mostrar algún signo de tristeza, Cynthia convierte el interrogatorio en un espacio para contar secretos. Habla de cómo él la regañaba por fumar, de que no la dejaba hacer cosas en casa, que cuando la veía fumando en el patio, le abría la manguera para apagar el fuego, y entonces la empapaba. Cuenta que consideraba que su yerno era demasiado estricto con los niños, que no le gustaba cómo los disciplinaba. Los detectives la dejan hablar. La conversación avanza hacia un momento que marca el interrogatorio. Uno de ellos le dice: suena como si alguien hubiera tenido que detenerlo, y ella, casi al momento, dice: fui yo. Lo dice de una forma directa, sin algún tipo de remordimiento. Entonces, el detective dice lo siguiente. Le pregunta si cree que Howard perdió la vida. Ella responde:
You tell me. Gotta be dead. I hope so. Cynthia cierra con esa frase de una manera fría, tanto que los detectives no lo esperan, pues no se ve que no hay nada de culpa. Más bien, deja ver que hay satisfacción sobre el acto. Cuando los agentes le piden que explique qué pasó, ella reconstruye la escena con una precisión exacta. Relata la discusión de esa mañana, el comentario de Howard sobre la ropa de su nieta antes del concurso de deletreo. No puedes ir vestida así, pareces alguien de barrio pobre. En sus palabras, eso fue lo que rompió su paciencia. Con calma, fue por su artefacto de fuego que estaba en su bolso. Volvió a la casa, accionó en contra de Howard, y cuando se quedó sin proyectiles, caminó hasta su coche, recargó y entró de nuevo a la casa y volvió a accionar. Los detectives luego se dieron cuenta de que había vaciado el cargador 3 veces. Recargó 2 hasta accionar 15 rondas. Cuando los detectives le preguntan si pasó algo después de accionar contra él, ella dice: Did he say anything to you? Grandma, I love you. Los detectives sorprendidos siguen preguntando. Ella menciona que eso pasó después de accionar en contra de él. Los detectives le dicen que si cuando terminó, se acercó para ver si seguía con vida. Ella rápidamente dice: ni siquiera me importó. Cuando le dicen a Cynthia que Howard no está con vida, ella responde: Alive? He's not? Oh, good, 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 good. Oh, thank you. no existe algún momento de tristeza, solo celebra. Después de eso, se le pregunta si lo volvería a hacer. Ella con un tono alegre responde que sí. Después, los psiquiatras que lo evaluaron determinaron que Cynthia era competente para ser juzgada por ataque en primer grado. En el juicio, la defensa intentó presentar a Howard como un hombre abusivo. Su propia esposa, Laura, testificó sobre incidentes de maltrato y el control que ejercía sobre la familia. Pero la fiscalía tiene un argumento, que fue mostrar todo el video del interrogatorio. Al final, Cynthia fue condenada por ataque en primer grado, con una condena de 50 años a cadena perpetua. Esta contaba con 66 años. Oh, honey. Oh. Don't kiss me, please. No, you dad. Entre 2014 y 2015, en Barking, Londres, varios jóvenes comenzaron a aparecer sin vida, en circunstancias similares. Al principio, todo parecía aislado. Consumo de sustancias, encuentros ocasionales, decisiones personales. Pero había un patrón que nadie estaba viendo. Todos habían tenido contacto previo con el mismo hombre, Steven Port. Steven utilizaba la app Grindr. Esta app era para contactar a sus víctimas, jóvenes que aceptaban ir a su departamento, sin saber que una vez dentro, perderían el control. Les ofrecía bebidas mezcladas con cierta sustancia. Esta sustancia les provocaba pérdida de conciencia. Algunos despertaban horas después sin recordar nada, otros no lo hacían. Los primeros crímenes no generaron sospecha. Un cuerpo en un cementerio, luego otro en el mismo lugar, después uno más cerca de su casa. Aún así, la policía trató cada caso como un hecho aparte. Fue hasta la cuarta víctima que el patrón se volvió imposible de ignorar. Cuando finalmente llegan a Port, él no se presenta como criminal. Durante el interrogatorio, mantiene una actitud tranquila, casi indiferente. Admite haber conocido a las víctimas, haber estado con ellas, pero repite una misma idea. Ellos tomaron las sustancias por su cuenta. E intenta posicionarse como alguien que simplemente estuvo en el lugar equivocado. Sin embargo, sus declaraciones empiezan a fallar. Cambia versiones. No logra explicar por qué varios cuerpos aparecieron tan cerca de su casa, ni por qué había rastros de contacto continuo con las víctimas antes de perder la vida. Cada intento de justificarse lo acerca más a la contradicción. Mientras él insiste en que todo fue accidental, la evidencia cuenta otra historia. Búsquedas en internet relacionadas con sustancias, mensajes previos a los encuentros y un patrón demasiado preciso como para ser coincidencia. Lo que él describe como casualidad, para los investigadores ya es método. Durante el interrogatorio, Steven nunca confiesa directamente. No hay un momento claro donde admita lo que hizo, pero tampoco logra sostener su versión. Su estrategia se mantiene igual de principio a fin: negar la intención, minimizar los hechos y dejar la responsabilidad en las víctimas. Al final, no fue su palabra lo que lo condenó, sino todo lo que lo rodeaba. En 2016, Steven Port fue declarado culpable de 4 crímenes y múltiples agresiones sexuales. Recibió cadena perpetua sin posibilidad de salir.